Bienvenidos a La Cabeza del Jinete, gracias por estar acá nuevamente. El contenido que hacemos es con mucho cariño para ustedes y esperamos sea de su agrado. El día de hoy me acompaña mi colega Vianney Coy. Hola Vianney, ¿cómo estás? Hola, contenta aquí de acompañarlos y acompañarte, Adán, listos y preparados para hablar sobre un tema que nos va a hacer, o esperamos que nos haga un poquito más felices, entre comillas. Entonces, bueno, listo. Listísimo. Pues nada, estábamos hablando detrás del micrófono sobre este tema aparentemente sencillo, pero nos hemos dado cuenta que está bien complicado hablar sobre la felicidad como tal. Queríamos al inicio hablar qué era la felicidad, eh, de dónde provenía, algunos ejercicios, métodos para conseguirlos y el contenido que hay sobre felicidad es muy vasto, hay diversas posturas, bastantes protagonistas, escritores, desde puntos de vista filosóficos, psicológicos, neuropsicológicos, también a niveles, podría decirse, sociodemográficos, en fin, un tema muy bonito, bastante interesante y el fin del tema es que, como tú dices, Vianey, esperamos que saquen algo positivo, créanme que lo hacemos con todo cariño para ustedes. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Ujú. Sería interesante traer como ese origen o las diferentes posturas que durante el tiempo han prevalecido y que siguen siendo como base para el entendimiento de sentimientos, emociones y conductas. Entonces, ¿qué tal si empezamos por el primero? Empezamos por el inicio. Empezamos por el inicio. Pues estábamos investigando, leyendo nuestros libros otra vez y nos parecieron bastante interesantes diversos autores a través de la filosofía, cómo es que estos autores han abordado el tema de la felicidad en sí. Y queríamos empezar hablando de los estoicos como tal. Estos estoicos, su escuela fue fundada por Zenón y el resumen de estos, o podría decirse que ellos resumían que la felicidad eh, se conseguía por el dominio de uno mismo. O sea, somos felices cuando logramos dominar nuestras emociones, dándole énfasis a la razón como tal. También hablaban del dominio de uno mismo a través del dominio de las pasiones. Esto significa que no todo lo que nos da placer es necesariamente bueno. Un ejemplo podría ser tal vez cuando estamos disfrutando de una comida así, por ejemplo, pasteles o dulces, o sea, es bueno llevar como esa dieta que comúnmente se supone que es la correcta, la apropiada, ¿verdad? Pero si sobrepasamos pues esa cantidad de carbohidratos o de endulzantes, obviamente va a generar un problema en nuestro cuerpo. O sea, es un ejemplo bien básico, bien sencillo, pero para representar que no es malo el comer dulce o no es malo el tener una dieta que lleve azúcar, sino que balancearla, ¿verdad? Sí, a través de la racionalización podemos darnos cuenta que si comemos mucho nos puede hacer mal o nos puede crear un efecto adverso negativo. A través de la racionalización también había una frase de Epicteto la cual decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. O sea que la felicidad como tal no viene de lo exterior o de lo que nos está pasando, sino que la felicidad puede ser un estado interno de cómo nosotros asimilamos las cosas y cómo las aceptamos y cómo hacemos o trabajamos en ellas.
para que al contrario no nos sintamos infelices. Otra cosa que decían era el aceptar lo que tenemos y aceptar lo que no tenemos. También el apego a las cosas y personas, saber que son temporales y que en algún momento se van a ir o van a desaparecer o se van a arruinar. También que el mal era un sinónimo de ignorancia. Se referían a que en sí, bueno, esto es de la postura de ellos, que a veces hacemos el mal, pero no necesariamente porque queramos hacer el mal, sino que porque no vemos todas las variables o todo el campo completo de lo que podemos estar afectando, y por eso es de que dañamos a las otras personas. Entonces, ¿cómo lo sintetizamos con la felicidad? Es de que la felicidad para ellos era la búsqueda de conocimiento y de racionalizarse, o sea, ser conscientes del tiempo y del presente de las cosas para valorarlas y vivir, ahí sí que en el presente, ¿verdad? Y por último, otra frase de Epicteto es: tu felicidad depende de tres cosas, las cuales están en tu poder, que es tu voluntad, tus ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas. La felicidad, entonces, ahí sí que depende de cada uno. Sí hay como un influyente que más adelante lo vamos a ver, pero como tal el porcentaje mayor es que nosotros tenemos ese, tal vez no control, pero sí la medida en la que manejamos nosotros nuestras situaciones y la confrontamos, eso nos va a hacer percibir las cosas de una forma más positiva o más negativa. Y bien, ahora hablemos sobre la postura de los epicúreos sobre la felicidad. Los epicúreos es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Existen placeres naturales y no naturales, como los placeres naturales y necesarios, como alimentarnos, abrigarnos, el sentirnos seguros. También están los naturales pero no necesarios, como una conversación amena o gratificación sexual. Los no naturales y no necesarios, como la búsqueda de prestigio, de poder y fama. Los epicúreos ven el placer como la satisfacción a las necesidades del cuerpo y del alma. Entonces, ellos para estar tranquilos necesitan suplir cualquier necesidad de las que anteriormente Adán nos comentaba. Para los epicúreos, lo malo es todo aquello que hasta cierto punto le puede producir dolor al ser humano, pero sí sabemos que el dolor incluso va a afectar la cognición. Nosotros cuando estamos muy tristes o estamos mal, no pensamos bien las cosas, no racionalizamos lo que platicábamos antes. Pero también en el dolor hay una gran oportunidad. Entonces, debato o infiero también en estos temas del dolor, porque a través de un dolor o algún sentimiento que no podamos manejar, como muchas veces son episodios fuertes de tristeza, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de ese estado en el que nos encontramos, empezamos a valorar un poco mejor o empezamos a entender y a concientizar más lo que se refiere o lo que es vivir en plenitud, y esto va orientado también a la felicidad. La felicidad no se busca, se encuentra. Lo que deberíamos buscar o en lo que tendríamos, bueno, es de cada quien, ¿verdad? Pero al menos sí enfocarnos en la búsqueda de la plenitud, de la calma y de la tranquilidad. El dolor es necesario muchas veces. Un amigo una vez me puso un ejemplo y me dijo: Vianney, tú si ves una vela encendida y yo te digo que toques el fuego, o sea, que toques ¿La llama? la llama, ajá. Si yo diciéndote que eso quema y que eso te va a producir dolor, ¿lo vas a hacer? Y yo le dije, no, porque me estás diciendo que duele, ¿verdad? Pero cuando no somos tan empíricos al tener este conocimiento, no sabemos la gravedad de las consecuencias. O sea, solo tenemos la teoría, pero no tenemos la práctica, y por eso vamos a tener siempre como la curiosidad de, ¿y si toco la llama, será que realmente me va a doler? ¿Es realmente lo que mi amigo dice? Entonces, al yo tocarlo,
La verdad es que sí me va a generar un dolor más fuerte del que no me hubiera generado al no hacerlo, pero tengo una conciencia más profunda de lo que es el dolor y por ende jamás lo voy a volver a tocar. Es de sabios aprender de consejos, pero yo siento que sí aprendemos un poquito más cuando ya somos partícipes de la experiencia del dolor. Si pueden, evítenlo totalmente, ¿verdad? O sea, no toquen la llama porque realmente se van a lastimar. Pero sí las personas que ya han estado en esa experiencia, que ya han tocado el fuego, saben realmente lo que duele. Se aprecia más, pienso yo, una felicidad como tal, o una calma, o un estado de tranquilidad cuando hemos estado en dolor, en angustias y en preocupación. Se complementa con el resumen de la filosofía epicúrea en 4 líneas, que como tú decís, hay momentos de dolor en los que posiblemente vamos a ser resilientes y pasarlos, y esta es la última línea de este tetrafármaco que hablan los epicúreos, que dice: lo que es terrible es fácil de soportar. No temas a los dioses, no te preocupes por la muerte, y lo que es bueno es fácil de obtener. Bueno, ahora vamos a pasar a otra corriente filosófica, la cual es el budismo. Y no necesariamente por budismo piensen que vamos a estar meditando y poniéndonos y vistiéndonos de monje, rapándonos el pelo y yéndonos al Tíbet a meditar. En sí, la filosofía budista como tal en la búsqueda de la felicidad abarca puntos bastante importantes, posiblemente para analizar. Entonces, un punto de estos es que los budistas buscan la felicidad a través del ser conscientes del presente. Por eso hay un mantra que hay un budista en YouTube que se llama Shivagam y habla sobre la meditación, y un mantra que él habla para ser conscientes del presente es que se sienta a meditar y repite que estoy consciente de que estoy consciente. Eso hace que todos los estímulos que están los percibas con todos los sentidos, ¿verdad? Y olvides, o más que olvidar, dejes el pasado por atrás. Lo que pasó ya pasó, no lo puedes cambiar, y el futuro que aún no ha pasado no lo podemos controlar. Por ende, el presente, como su nombre lo dice y como estábamos debatiendo o hablando con Vianney sobre esta película de Kung Fu Panda, ¿va? Que parece infantil y de hecho lo es, pero también tiene un mensaje muy positivo, que esta tortuguita, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro de Uwei, espero decirlo bien, pero decía: el presente por eso se llama presente, porque es un regalo, es lo único que tenés. Entonces, más allá de buscar la felicidad en la autorrealización aquí a futuro de lo que vas a lograr, o de recordar cuando fuiste feliz, recordar o ser consciente del presente que tenés, ser consciente de que lo único que tenés en el aquí y en el ahora es esta oportunidad para ser feliz, para vivir, para disfrutar de los estímulos, de todos los estímulos. Y de hecho, cada estímulo tiene un placer, ¿verdad? Por ejemplo, la comida, que viene del gusto, el tocar, ustedes sabrán, escuchar buena música, ver algo bonito, contemplar el arte. Son cosas sencillas que cotidianamente las podríamos practicar y sin duda alguna nos va a traer cosas positivas y un sentimiento agradable. Y las haces en el presente, o sea, cuando a veces escuchamos música y no estamos haciendo otras cosas, pero realmente un buen ejercicio para ser felices sería como escuchar música y disfrutarla tal como es, al comer algo que nos guste y tratar de saborearlo tal y como es. Entonces, como parte de fundamento filosófico, el budismo y la premisa de ser consciente del presente es una buena premisa para buscar la felicidad. También dicen que
Otra premisa es desapegarnos del ego. Desapegarnos del ego significa que posiblemente estamos estructurados por este constructo de ideas que dicen yo soy esto, yo soy importante, yo tengo que realizar esto, yo tengo este cargo grande en mi trabajo, yo soy padre de familia, yo soy la autoridad, pero todo ese yo hago, yo digo, viene desde el ego. Entonces, cuando nos desapegamos de este ego, cuando nos desapegamos de lo que en apariencia somos, se demuestra nuestra verdadera esencia. O sea, es más fácil que nos lastimen cuando tenemos este saco de padres, cuando tenemos este saco de buen trabajador. ¿Por qué? Porque si nos atacan con la contradicción de que somos malos trabajadores o somos malos padres o que no somos funcionales ante la sociedad, esto nos va a doler porque ataca nuestro ego, ataca lo que hemos construido. Entonces lo que dicen los budistas es de que a través del desapego de estas etiquetas es de que podemos ser más libres porque regresamos a la naturaleza humana como tal. Y otra premisa muy linda de la filosofía budista es vivir para servir, vivir con compasión ante los demás, ante tu prójimo y ante la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que no solo el hecho de vivir es un regalo, no solo el hecho de disfrutar el presente es un regalo, sino que también si queremos vernos desde la posición en que tenemos un objetivo en la vida es el siguiente: venimos a servir al prójimo, venimos a ayudar. Y de hecho hay estudios que mencionan que las personas que buscan como ayudar a más personas, por ejemplo, ayudar económicamente o a construir todos esos grupos de techo, fábrica de sonrisas, se ha demostrado que estas personas tienen una felicidad más profunda, como lo que decían los epicúreos, que hay dos tipos de felicidad. Una felicidad es física y otra felicidad es del alma. Por ejemplo, esta de servir vendría desde el alma. Y también el hecho de ver compasivamente a los demás es saber que otras personas están sufriendo, saber que no necesariamente nos atacan porque nos quieren hacer daño, sino que es una forma, es un mecanismo en el que nos están diciendo que están mal, que están sufriendo, que necesitan ayuda. Y entonces lo que hace, bueno, la corriente budista es entender el sufrimiento de esta persona y buscar consolarla, ¿verdad? Más allá de juzgarla o de tacharla, es abrazar a esta persona, no abrazarla físicamente, sino abrazar emocionalmente, abrazarle el alma y decir que hay solución para las cosas. O sea, el punto es, a través del servicio se puede lograr la felicidad. Y es difícil muchas veces tratar de comprender a nuestro prójimo o a las personas que tienen esta reacción y esta forma de comportarse distinta a la nuestra. Por ejemplo, suele pasar en cargos públicos, ¿verdad? Que uno va así como a comprar comida y el cajero viene y te hace como una mala cara o no te responde. Y a veces cuando nosotros nos tomamos como muy a pecho, así como, ve yo diciéndole buenos días y ni me respondió o me tiró la bolsa al guardar las cosas. Hay que verlo de una forma distinta, ¿verdad? El hecho de decir, pues tal vez no tuvo un buen día. Siento que media vez no te falta el respeto. O incluso hasta si te lo faltara, mejor evitar que se agrande el problema y retirarte de la forma más prudente que se pueda. Pero sí, ser compasivos lo entiendo como el hecho de no juzgar y decir, bueno, o sea, posiblemente el muchacho o la muchacha no tuvo un buen día, me retiro, ¿verdad? O incluso hay personas, me he dado cuenta, que a través de esa respuesta negativa, ellos tienen una positiva. Entonces les dicen como, bueno, que tenga buen día y se van.
siempre hay que ser lo más honestos que podamos también, ¿verdad? El hecho de que no nos afecte el comportamiento o reacción de otros. También a veces pongo el ejemplo de, hay gente que se ofende por cosas tan sencillas. Vamos, por ejemplo, en la calle y saludamos a un vecino, ¿qué tal? Y el vecino no nos responde el saludo y la gente se siente así súper ofendida y dice, ala, ¿viste que Juanito, puchica, no me saludó? ¿Será que fue porque ya no le devolví su topper o algo así? No sé, o sea, uno empieza a agarrarse las cosas tan personales y también a juzgar. A la grande plano está enojado porque, qué sé yo, le fue mal el trabajo o se peleó con su esposa o qué sé yo. Empezamos a hacer tantas conjeturas en vez de decir, posiblemente no tuvo un buen día, espero que le vaya bien y retirarnos, ¿verdad? Sí, de hecho, la filosofía budista dice que cuando una persona te quita la paz o se mete a este campo espiritual en donde nos desvaría, dicen ellos que esto es como un regalo para darnos cuenta de que antes de que llegaran estas personas estábamos bien. Entonces también es una prueba para nuestra compasión, nuestra paciencia para soportar a estas personas. Y de hecho, lo ideal ante la cultura occidental sería si esta persona me está tratando mal o no está siendo recíproca conmigo, pues simplemente me alejo o la dejo hablando sola. Pero según esta corriente oriental, dicen que es, como estábamos hablando, es una prueba y que no es la persona ni el lugar el que nos tiene que quitar la paz, sino que somos nosotros los que tenemos que crear esa paz y no nos tiene que afectar este entorno, ¿verdad? Exacto. Aquí también entro en un debate que lo platicábamos y era, sí, o sea, la paz es súper individual y cada quien elige qué le va a hacer bien y qué le va a hacer mal, pero sí hay un momento en que el ambiente es tenso. Si el ambiente está complicado, hay maltratos, incluso agresiones, no sé, hay un lugar en donde tú no te sientas cómodo y te sientas protegido, retírate. Si con el grupo de personas que estás sentís que no te aportan o que incluso te ponen de mal humor o te ponen tenso, retírate. Es sano alejarse de lo que a ti no te aporta ni te trae algo positivo. Sí, los epicúreos dirían que ¿por qué me junté con estas personas o por qué estoy con esta persona, por ejemplo, mi pareja o sus amigos? Estamos con estas personas porque el placer o la felicidad que nos está dando es como instantánea, pero no estamos viendo como a largo plazo, como la desdicha que nos va a dar o la tristeza o el dolor o sufrimiento que nos puede provocar. Entonces, lo que ellos recomiendan es de que si el placer es inmediato y la insatisfacción va a ser a largo plazo, desde ya es recomendable alejarse de este entorno. Otra corriente que también podemos abarcar es el existencialismo y uno de los exponentes puede ser Víctor Frank. Él hablaba sobre la capacidad que tenemos para elegir y la libertad humana y cómo nos adaptamos a adversidades. Es un gran ejemplo de la resiliencia. Entonces, la felicidad también la buscamos nosotros al comprender y al afrontar problemas que nos permiten tomar lo positivo de situaciones que hemos visto bien complejas. Yo he escuchado personas que dicen, por ejemplo, ay, es que me pasó esto, pero ni modo, o sea, tenía que pasar. O hice tal cosa, pero pues, ni modo, así es la vida. Creo que estos diálogos, este discurso y contenido que nosotros damos en las palabras y en la forma en cómo estamos aceptando lo que nos pasa, deberíamos tratar de modificarlo un poquito más, porque pasó lo que pasó porque nosotros tuvimos una elección, tuvimos una decisión y eso pues, aparte de otros determinantes, hizo que permitiera que sucediera tal acción. Entonces, el tomar conciencia de nuestra vida, el ser capaces de tomar decisiones apropiadas, también nos puede tener en un estado pues de gratificación, ¿verdad? Y abordamos a Víctor Frank también por su libro El hombre en busca del sentido.
más o menos la historia va de que estuvo en un campo de concentración nazi y la pasó mal. Su mujer falleció, perdió sus bienes materiales y su familia. Entonces, ¿de qué forma se conecta esto con la felicidad? Pues en el libro decía que de cierta forma a veces asumimos que estamos felices, valoramos lo que tenemos, pero no sabemos a futuro lo que va a pasar y puede ser que de un día para otro todo cambie, ya sea de forma positiva o negativa y hay cosas que no tenemos control en ellas, entonces de cierta forma la felicidad también es adaptarnos a lo que venga, ser resilientes y también se complementa esto con lo que estábamos hablando anteriormente porque de cierta forma él si viera, no hubiera aceptado que perdió a su familia, sus bienes, todo el tiempo hubiera terminado llorando, siendo infeliz, pero de cierta forma aceptó eso, se desapegó de eso, pudo decir adiós, pudo soltarlo y de esta forma buscar otros medios, otras formas para ser feliz. Ahorita que mencionas eso, esa puede ser una muy buena recomendación para un proceso de duelo, ¿verdad? Es bien difícil llegar a ese punto, pero el momento que tú entendés que la gente se fue, y también lo traigo acá porque es un evento, mejor dicho, que nos trae mucha tristeza y por ende nos impide la felicidad. Entonces, cuando llegamos al punto en entender que nuestro familiar se fue, que pues ya no está, que estaba sufriendo una enfermedad, incluso a veces es mejor que no estén, ¿verdad? Por el dolor o por la angustia que están pasando en el proceso y aceptamos como tal, ahí empieza un proceso nuevo y empezamos a mejorar la percepción que tenemos de la vida. No, y de cierta forma es valorar el presente, el hecho de que las personas, las situaciones, los objetos están y ser conscientes de que en algún momento se van a ir, ¿verdad? O Ujú. se van a arruinar. Y entonces la estadía o el uso que tuvimos, agradecer la acción o el hecho de que estuvieron y no llorar, o no es que no se pueda llorar, sino que más allá de si lloramos o no, buscar como el punto en el que agradecemos el hecho de que hayan estado con nosotros o el uso que le dimos a los objetos, bienes materiales y con las personas agradecer la estadía que tuvieron con nosotros. A veces creemos que perdemos el tiempo con personas, media vez no nos estén quitando nuestra estabilidad dando aspectos negativos en nuestra vida. O sea, una vez no se involucren de forma tan negativa, no hay problema. De lo contrario, todos esos momentos que pasaste los valorás y los aprendes. Entonces al final no perdiste tu tiempo, porque en ese instante, pues fuiste feliz, por así decirlo de un modo. Ahora, lo otro que quería mencionar es esto de las expectativas. El tener pensado lograr algo con metas muy altas o idealizar algo así a grandes, de gran modo. Eso también puede hasta cierto punto frustrarnos un poco cuando no logramos llegar a cierta meta o cuando no llegamos a alcanzar y lograr algo que queremos, como lo planteamos. Entonces, una manera también de tratar de llevar la vida un poquito más fresca es tratar de eliminar esas expectativas que ponemos. Sí, una forma de felicidad podría ser el no tener expectativas, como tú decís, ¿verdad? El no tener expectativas te libra de esperar demasiado o esperar menos de lo que tiene que ser como es porque no tenés control de eso. Entonces, lo que se da se va a dar como se tiene que dar y simplemente vivirlo como se debe, ¿verdad? Ya sea si es una experiencia positiva o negativa, podemos tal vez sacar algo bueno de eso, aprender de eso y continuar con nuestra vida. Ajá, no quiere decir no poner metas, o sea, que eso no se confunda, sino lo que bien dijo Adán, esperar de la situación, esperar de más o esperar de menos. No, y se me viene un ejemplo como tener
por ejemplo, ir a buscar trabajo y yo tengo la expectativa de que voy a encontrar a la primera el trabajo y el trabajo de mis sueños y todo. Y, o sea, mis expectativas, quiera que no, están de cierta forma elevadas y como decíamos anteriormente, no es que tengamos control de eso, simplemente, como dices tú, Vianney, no es no tener metas, sino que tener metas, pero que vengan como vengan. O sea, ir buscando el objetivo, ir buscando culminarlas, pero si las culminas, o sea, el placer o la satisfacción de terminarlas como tal, es eso, o sea, no hacerte la idea de lo que va a ser o cómo va a ser, sino que cuando estés ahí lo vas a vivir. Y me recuerdo de esta película Soul, ¿te recordás? Ajá, Cuando este, ¿qué? Jazzista, ¿no? sí. El que Un tocaba, maestro de música. un Pero maestro sí. de Ujú. música, contaba, tú te sabes la historia, mejor contarla, de que buscaba tocar con una profesional y lo logra y después lo logra y dice, ¿y ahora qué va? O sea, Y era su sueño más grande, o sea, la meta, el sueño que él tenía era llegar a tocar junto con esta gran famosa músico. Y cuando lo logra se queda en shock porque ya no le tiene sentido, o sea, dice, ¿y ahora qué hago? Esto es lo que esperaba sentir. sí, este es como un, un error que cometemos usualmente, el buscar a futuro la felicidad y no disfrutar el camino como tal. O sea, en sí otra forma de felicidad es la búsqueda de autorrealización y la búsqueda de autorrealización no depende de buscar trabajar duro y llegar a esforzarnos para que en un momento de la vida seamos felices, sino que en sí se tendría que disfrutar el trabajo. O sea, por eso es tan importante a veces como decir, hacer lo que, o trabajar en lo que amas, ¿va? O estudiarlo en lo que amas, porque, o sea, de por sí la meta ya la tenés, de que te vas a graduar o vas a encontrar un trabajo de esto, vas a ganar bien, pero, o sea, no tenés que necesariamente sufrir en el camino para que seas feliz en algún momento, ¿verdad? Ajá, sí, tenemos esa idea errónea de sufrir para ser felices. Y sí, hay veces que pasa, pero no debería ser ese como nuestro plan de acción, ¿verdad? Nuestra línea, nuestro camino. No, sino disfrutar de pequeñeces y regreso a la película de Soul cuando el Ujú. alma, le dice, ¿cómo nunca quise venir a este mundo si el hecho de oler las flores, de apreciar los paisajes, de comer un pedazo de pizza es bien provechoso, se disfruta un montón? Entonces, bueno, no queremos redundar porque ya lo mencionamos al principio, esas pequeñeces nos da un gran avance y una gran forma de ver la vida. Por cierto, si no han visto la película Soul, es una película de Disney animada que salió, ¿en qué año El año, salió? el año pasado En ganó el los Oscar ahorita. 2020 creo que. Ah, Ajá, ganó un Oscar. para, No, no me sí, sabía. sí. Es muy buena, creo que como eso también podríamos abarcar en otro podcast, como películas infantiles traen conceptos tan profundos y uno como adulto los entiende, pero ¿qué entenderá un niño o cómo agarrará ese aprendizaje o ese mensaje el niño? Es interesante. Esa película a mí me abrió como una gana así de investigar cómo los niños asimilan el mensaje que viene tras las películas, porque si bien la película a mí después me dejó así ahí algo existencial, pero no sé qué abstendrá un Sí, niño. ¿Va? le recomendamos que la miren y sería una buena propuesta hacer una investigación sobre las experiencias de los niños a través de estas películas, ¿no? Continuando con estas corrientes filosóficas y psicológicas, que más hemos tocado filosóficas que psicológicas por ahora, queremos abordar la felicidad desde el punto de vista hedonista. El punto de vista hedonista nos dice que tenemos que regirnos
por el placer sobre el placer. El placer por el placer es la finalidad de la vida y a través de esto logramos la felicidad. Bueno, haciéndole una crítica a esta postura, ahora sabemos ante estudios y conocimiento en general que el exceso en sí es malo, ¿verdad? Por ejemplo, el comer demasiado, el tener cierto placer en sí, como alguna adicción, nos va a terminar perjudicando. Entonces, aquí vendría un epicurio y le diría que el placer o la felicidad se tiene que dar en una dosis sana y razonable. Y si este placer o felicidad más adelante nos va a causar una molestia o un malestar, debemos alejarnos de esto. También estábamos hablando detrás del micrófono sobre cómo es que las adicciones nos perjudican, porque podría ser la postura de un hedonista al consumo de drogas o de sustancias que alteran nuestro cerebro y nos dan la sensación de placer o felicidad, ¿verdad? Entonces, aparentemente, químicamente y hormonalmente nos está generando la felicidad, nos está dando esto que tanto anhelamos a un precio módico, accesible e ilimitado, ¿verdad? Pero no vemos las consecuencias detrás de esto. ¿Por qué? Porque a través del consumo, el uso y el abuso nos va a traer malestares más adelante que van a afectar nuestro sistema nervioso, nuestra capacidad de razonar y de pensar, y nos va a afectar diversas áreas de la vida como la familia, la salud y lo económico. Esto me recuerda un poco al podcast anterior en donde platicábamos de la dopamina y de todos estos neurotransmisores. Bueno, acá traemos la endorfina. Estas son sustancias que sintetiza el cerebro y que nos ayudan a reducir el dolor, aliviar el estrés, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tomamos ciertas sustancias nocivas o bien consumimos otro tipo de sustancias para aliviar este tipo de sintomatología. Y algo tan sencillo que segregue esta endorfina son las risas, las carcajadas. Entonces, el estar en un buen ambiente, el estar con personas que gocen y disfrutan de la compañía, imagínate el poder que tiene. Entonces, hay cosas naturales que no la buscamos porque hay algo ahí muy intrínseco que nos está impidiendo encontrarlo y acercarnos a ella. Es por eso que es bien necesario que nosotros nos acerquemos a profesionales de la salud. Así nosotros ser más perceptivos y más conscientes de la vida. Porque sí, o sea, hay cosas tan sencillas que nuestro cuerpo naturalmente va segregando. Entonces, el compartir, estar con gente cercana y el pasar momentos de calidad con risas, mira, todo el beneficio que trae. Naturales, accesibles y gratis en la vida que podemos obtener para ser felices. Y como estábamos hablando sobre el hedonismo, que hemos tocado varios temas en nos damos cuenta que de cierta forma estamos en una cultura hedonista, al menos en la corriente capitalista. Podríamos decir que de cierta forma el consumo por el consumo para lograr el placer, el consumo para lograr la felicidad es lo que hacemos para ser felices, es lo que buscamos y es por lo que trabajamos para consumir y consumimos para ser felices. Entonces, de cierta forma no podemos negarnos que quiera que no miramos el hedonismo como mal de cierta forma, pero lo replicamos. Entonces hagamos una crítica o hagamos un análisis de por qué estamos siguiendo esta corriente, por qué nos regimos bajo esta conducta de consumismo, y ver más allá de lo que no se tiene, ver que hay cosas gratis también con las que podemos ser felices, ¿verdad? Había un filósofo, parece que era Sócrates si no estoy mal, que hay una anécdota en la que él entra en los comercios de donde estaba, ¿verdad? Y sale y se dice,
qué increíble, me siento afortunado porque hay tantas cosas que no necesito. Sí, hacernos esa crítica de qué valor le estamos dando a las cosas superficiales y materiales y cómo eso está determinando nuestra felicidad. Otra postura también podría ser la de Jean-Paul Sartre, que habla sobre la existencia precede a la esencia. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, explica que hay como dos corrientes de vida que a través de estas se busca la felicidad. Una es a través de la búsqueda de felicidad más allá de la vida, de esta vida terrenal, o sea, la vida espiritual, o sea, para las personas creyentes, ¿verdad? Y lo que dice es de que las personas que tienen, por ejemplo, la creencia judeocristiana o alguna otra doctrina, que a través de esta vida o esta vida es el camino para llegar a la verdadera vida, a la vida eterna, y que la felicidad va a estar allá. Entonces también es un punto válido. Y o como contraposición habla de también están las personas que, por ejemplo, serían ateos o agnósticos que no tienen como el ideal o la creencia que existe algo superior, entonces recomienda, o más que recomienda, él dice que para este tipo de personas la felicidad está en lo terrenal y que más allá de lo que se puede tener en un plano superior espiritual, la felicidad se debe lograr a través de darle sentido a nuestra vida, y el sentido de la vida es simplemente lo que nosotros queramos, lo que nosotros amemos, lo que nos motive, lo que nos apasione, y más allá de buscar algo grande o pequeño, tiene que ser algo que vaya con nosotros, que sintamos que más allá de vamos a lograr algo, nos haga felices esto. Y bueno, hemos estado hablando de la felicidad desde, podría decirse desde una postura individual que se podría tomar, o que si se tomara como, bueno, si se tomara desde cada postura lo positivo, lo que se pueda rescatar, un camino para ser feliz, pero al punto en el que quiero llegar es de que lo estamos tomando solo desde el pensar por mí, pero también existen estudios sobre a nivel países que han sido o que son más felices, ¿verdad? Antes de llegar a estas estadísticas y estos estudios, ahorita que mencionaste a Sartre, él también menciona una frase que es debatible. Creo que este podcast es de escuchar posturas, conocer diferentes formas de cómo culturas ven la vida, enfoques de la felicidad desde puntos de vista distintos. Bueno, Sartre decía también, el infierno son los otros. Y debato, infiero nuevamente en esta declaración, en esta afirmación, porque hay estudios donde dicen que las relaciones estables y las relaciones cercanas con otros mejoran la calidad de vida y nos hacen más felices. ¿Con quiénes nos estamos acercando? ¿Cuál ha sido nuestro núcleo principal? ¿Qué tanta relación tenemos con nuestra familia? ¿Cuál es la dinámica que tenemos también con ellos? Es importante, el ambiente es un gran detonante de muchas cosas, entonces es importante establecer lugares seguros, también estar cercanos y próximos a personas que nos llenen de positivismo. Y esto es también lo que hace que países desarrollados tengan este punteo alto en los rankings de felicidad. Entonces, quiero traer a colación esta información. Este informe se realiza anualmente desde el 2012, si mal no estoy, y considera 6 indicadores para evaluar una escala de 0 a 10 la felicidad de las naciones, de los países. Se compara el ingreso per cápita, el bienestar social, la salud y esperanza de vida, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción. Eso es lo que evalúa. Y para el 2021, bueno, el 21 de marzo de este año se publicaron la lista actual de los países, del país más feliz, de los países más felices, y en el primer lugar tenemos a Finlandia. Y hablan también sobre las brechas salariales, no hay
o sea, no es tanta la diferencia. Tienen demasiadas cosas positivas bajo su sistema. Igual creo que es uno de los países con la educación infantil más relevante. Entonces, el desarrollo es notorio. Y bueno, la puntuación que este país tuvo fue 7.84, es sobre 10. Comparación del año pasado, que ese fue el conteo que tuvieron durante la pandemia, ¿crees tú que las escalas o lo sube y baja de los países pudo haber cambiado mucho? La verdad no tengo idea. Pues me puse a investigar y la verdad fíjate que no cambia mucho. Los primeros 10 puestos los tienen países nórdicos y la verdad es que solo 1 o 2 países bajaron de puesto. Es el cuarto año consecutivo que Finlandia tiene el primer lugar. De ahí viene países como Suecia, Holanda, también está Alemania incluso que entró en el top este año. Y me generó esa duda del por qué en pandemia los países nórdicos todavía se siguen manteniendo como los más felices. Y sacamos una conclusión interesante y es que esos países tienen pues las vías de desarrollo a tope. Entonces, para ellos la COVID no fue como una amenazante tan alarmante como para países latinoamericanos, otros que están en vías de desarrollo, debido a que ellos tienen protocolos de seguridad, tienen sistemas de salud, fianza en el pueblo. Entonces, realmente la pandemia no hizo que su estabilidad como país, como comunidad, como sociedad, se modificara tanto. Sin embargo, sí, y esto es mundial, el 47% de casos que se mostraron fue porque hubo un declive en la salud mental. Y eso sí, seas tú nórdico, seas tú latinoamericano, seas tú del país, del continente que seas, el aislamiento social es una muestra de que sí va a interferir en tu felicidad. Ahora, ¿cuál te imaginas tú? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el país latinoamericano mejor rankeado? Eh, ¿Se me viene Uruguay o algún país por ahí? Cerquita, cerquita. Está en el puesto 16 Costa Rica, que es el que representa pues a los latinoamericanos, y les vamos a dejar la inquietud para que busquen el puesto de Guatemala. Creo que les va a impresionar. Sí, a mí me impresionó bastante. Y bueno, yéndonos ahora al otro punto, ¿Y el al que otro... está más abajo? Ajá, exacto. El otro extremo, ¿cuál más o menos se te viene a ti a la mente? Se me viene un país en conflicto, un país en guerra, pero Ujú. Siria o algún país de por ahí. Por ahí vamos, es Afganistán. Creo que se explica solo las condiciones, o sea, si pones a comparar Afganistán con Finlandia, no necesitamos extendernos ahí. Eso sí, también el hecho de que estén mejores rankeados no quiere decir pues que las personas más felices estén en Finlandia, pero si tienen accesos ahí. Sí, tienen acceso a mayores recursos, de hecho son países de primer mundo, se podría decir, comparados con países que tienen conflictos de guerra, conflictos internos, invasiones y demás. Entonces, más que tomar el tema como qué país tiene mayor ranking de felicidad o no, también es hacer podría decirse como conciencia de que la felicidad también es parte de una conciencia social. O sea, si estamos en un entorno donde tenemos satisfechas nuestras necesidades, comemos bien, dormimos bien, no tenemos peligro a una guerra o no tenemos como una condición en la que estamos expuestos a algún peligro natural, etcétera. Entonces, obviamente vamos a estar en una posición en donde tengamos más tranquilidad y vamos a estar de cierta forma más felices. Es interesante entonces ver este componente social de la felicidad como este intrínseco y muy personal. Bueno, ya hemos hablado de diversas posturas y ahora nos aborda como lo que se ha estudiado, los
lo que está detallado, lo que hay un consenso y estudios e investigaciones de prácticas se tienen para conseguir la felicidad y bueno, una de ellas es la buena alimentación, la alimentación sana y sustentable y creo que aquí si hubiese alguna persona que tiene problemas con todo esto, pues sería recomendable acudir a un nutriólogo y algún médico para ver esta condición, ¿verdad? Otra sería el sueño, dormir bien. La otra es las relaciones, pero específicamente las relaciones estables. Habían también informes donde decían que las parejas casadas felices aumentan su esperanza de vida. El ejercicio también es una buena práctica que va a hacernos más felices. También práctica que se han hecho estudios recientes es la meditación. La meditación también a través de esta práctica se puede obtener, aparte de paz, satisfacción que da también a la felicidad como tal. Y también pues el hecho de seguir nuestras creencias, ¿verdad? Hay gente que a través de la espiritualidad encuentra mucha felicidad y paz. Las personas que han pasado por esa experiencia saben qué es sentirse en plenitud y qué es sentirse feliz. Bueno, como una postura de antítesis, me gustaría citar a Schopenhauer, lo que él hablaba en su El arte de ser feliz. Es un libro muy, muy bueno, que parece de motivación, pero no lo es. Él lo que él decía era que no teníamos que aspirar al placer, sino a la ausencia del dolor. O sea, más allá de lo que nos dé felicidad, simplemente evitar lo que nos puede causar infelicidad. También decía que el medio para no ser infeliz es no desear ser muy feliz, lo que hablábamos, no tener expectativas muy altas. A través de todo este diálogo que de hecho ha sido el podcast que ha durado más tiempo, podría concluir que la felicidad de cierta forma también es subjetiva porque cada quien tiene su forma de percibir tanto la realidad y así como la felicidad como tal. Y por último, lo que Schopenhauer decía era que la felicidad está sobrevalorada y más que vivir para buscar ser feliz es buscar la calma o buscar la paz. O sea que en sí a él no le interesaba buscar ser feliz como tal, sino que era algo que estaba de más, o más que algo que estuviera de más, era algo por lo que no valía la pena buscar porque de cierta forma él explicaba que la felicidad era un momento como de un destello a comparación del dolor, que era un momento pero más duradero y se llevaba más y costaba que se curara con el tiempo a comparación de la felicidad que era de cierta forma instantánea y pasaba. ¿Y qué pasaba después de la felicidad? Buscábamos otra vez alcanzar cierta realización o ciertos estímulos o buscar la situación en la que nos detonó esta felicidad. O sea que en sí, quien busca la felicidad como tal siempre va a estar en un constante camino, el cual no va a tener fin. Vamos a dejarles los últimos cuestionamientos que ya estamos un poco acostumbrados a compartírselos. La primera es preguntarnos qué creen que les está impidiendo o que no les está dejando ser felices. Otra, Evaluar a través del contenido si alguna postura podríamos de esta rescatar algo positivo si es que lo hubiera. y también ponernos a analizar qué tanto estamos sobrevalorando el significado que le damos a esta búsqueda de la felicidad. Sí, como el tema de felicidad es un tema que se podría abordar desde muchas posturas, tanto filosóficas, psicológicas, biológicas, químicas, pero en esta ocasión queríamos darle unas pinceladas sobre la definición de felicidad como tal y reconocer que es un
tema, un trabajo y una práctica que se puede alcanzar, pero hay una cierta determinación y el deseo como tal, también el autoconocimiento para lograr estas. La felicidad también lleva consigo motivadores, que nos mueve, que nos está incentivando. Es bien importante que tengamos presente estas determinantes. Y bueno, pudimos haber dejado el podcast mucho más pequeño, pero quisimos adentrarnos a estas bases filosóficas que nos ayudan también como psicólogos a entender y comprender. Y a ustedes también para orientarse y entender un poquito más del significado de posturas, de pensamientos y qué les puede servir y qué no. Entonces nos vamos despidiendo. Para nosotros es un gusto haberlos tenido por acá. Nos hace muy felices saber que personas nos escuchan, nos comentan y están como ahí al tanto del contenido. Les mandamos un gran abrazo y los esperamos para el siguiente podcast.